Buenas noches, nosotros somos estudiantes de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi grupo hoy les va a explicar las estrategias sobre factores que influyen en la toxicidad de los metales y los gases. Mi grupo está conformado por Julián Andrés Labrador, Andrés Orlando Lozano, Sandra Leticia Toro y quien les habla, Paula Tatiana Gómez Peña. Bueno, yo les voy a dar una pequeña introducción o definición acerca de los metales. Son elementos químicos capaces de conducir la electricidad y el calor, que exhibe un brillo característico, con la excepción del mercurio. Resultan sólidos a temperatura normal. También sabemos que los metales disponen de baja energía ionizante y baja electronegatividad. Las características principal o la que más lo identifica, dicen que son elementos químicos de alta densidad que en su mayoría son sólidos, como sabemos, a excepción del mercurio, los cuales pueden ser tanto elementos puros o elementos aleaciones entre sí. Según la tabla periódica, los elementos químicos más abundantes que se caracterizan principalmente por tener un brillo propio y por ser buenos conductores de electricidad y calor. El resto son elementos denominados como no metales. Les voy a seguir con la explicación de los gases. Los gases son sustancias que se encuentran en el estado gaseoso. Puede tratarse de sustancias puras como el gas natural o de mezclas como el aire. En realidad, toda la materia es capaz de presentarse en ese estado de agregación, solo que en determinadas condiciones. Sin embargo, es más fácil determinar las propiedades generales de los gases que lo son la temperatura ambiente. Los gases están definidos por un conjunto de características que se observan tanto en el comportamiento de sus partículas como en la cantidad de energía que almacenan. Esas características van a ser sobre todo físicas, pero también van a determinar la manera en la que participan a las reacciones químicas. Las características de los gases son viscosidad muy baja, que quiere decir resistencia que oponen a las sustancias al fluir. Densidad muy baja, que es una masa de una sustancia que hay de cada unidad de volumen. Tienen el volumen del recipiente que los contiene. Gran comprensibilidad gracias a que sus partículas se encuentran relativamente distantes una de otras. El volumen puede variar con la presión y la temperatura. Notablemente los cambios de presión y de temperatura, estos cambios se observan cuando el volumen ocupan las partículas. Difusidad alta. Las partículas de uno se van a difundir entre las otras tan uniformemente es que cada parte de la mezcla va a ser idéntica a la otra. Comprensibilidad alta. La comprensibilidad, gracias a que sus partículas se encuentran relativamente distantes una de otras. Expansibilidad alta. Por la alta agitación de las moléculas que los componen, responden expandiéndose cuando se reduce la presión o se aumenta el volumen que ocupa. Energía cinética alta. Se distingue de los líquidos y los sólidos por el movimiento de las partículas. Un sólido se encuentra compactadas y ordenadas. Fuerza de intermoleculares muy bajas. La fuerza intermolecular de estos son muy bajas e insuficientes para poder reunirlas todos en un solo recipiente. Se necesitan catalizadores para reaccionar. Se encuentran en las partículas de los gases. Es difícil que se les ponga a actuar en una reacción química. La forma por la que ingresan los metales y los gases al cuerpo es por el medio de la inhalación, por el sistema digestivo y contacto con la piel. Efectos tóxicos. El contacto humano con compuestos metálicos se produce a través del agua y de los alimentos, normalmente en dosis bajas.
Su toxicidad a lo largo de la historia se ha expresado sobre todo a nivel profesional, como por ejemplo en lo laboral a nivel de minerías, y pues otras personas las emplean también para efectos suicidas o homicidas. Los principales autores clásicos que se ocuparon de temas toxicológicos describieron ya intoxicaciones crónicas por metales relacionados con la minería. Los elementos más tóxicos son como el mercurio y el plomo. Por otra parte, el semimetal más conocido es el arsénico. Este se usa más que todo para los fines homicidas o suicidas. En este mundo en el que estamos ahora de industrias y de comercio y de todo lo actual que estamos viendo a exposiciones, esto en el campo laboral a partir de ciertos elementos se van en base al agua, a los alimentos y al medio contaminado. Su toxicidad está caracterizada por el elemento metálico en cuestión, pero se ve modificada por el tiempo de compuesto orgánico e inorgánico, si es hidro o si es liposoluble, que determina la toxicocinética. Los principales sistemas afectados en el cuerpo humano son gastrointestinales, neurológicos, central y periféricos, hemático y renal. Algunos de los compuestos metálicos son carcinógenos. Los elementos se benefician de un tratamiento condicionado por su reactividad química. Pueden ser inactivados y eliminados mediante la administración de sustancias quelantes, que producen que esas moléculas complejas sean atóxicas o excretables. Estrategias de prevención. Utilizar los elementos de protección individual a la hora de manejar cualquier gas o metal. Otra sería tener las fichas técnicas de cada elemento en zona visible. Tener un buen manejo de higiene a la hora de manejar elementos de alta toxicidad. Un adecuado manejo de medición del aire en los lugares de trabajo. También una constante capacitación del autocuidado a los colaboradores. Los controles de los gases y metales. En control de los gases podemos decir que es el monitoreo del ambiente y calidad del aire. En seguridad personal, detección de fugas y mantenimiento. En controles en los metales podemos realizar vigilancia epidemiológica en estas poblaciones para identificar las fuentes de exposición e implementar estrategias de mitigación de los efectos tóxicos de los metales pesados, así como también a los trabajadores de las bases de pescas aledañas a la bahía por el riesgo potencial de intoxicarse por el mercurio a través de pescados contaminados. También sería realizar inspección sanitaria estatal a los trabajadores por cuenta propia y recoger la historia clínica del consultorio médico donde reside el trabajador, el tipo de actividad laboral que realiza, su grado de aptitud. Otra sería implementar un sistema integrado de gestión que incluya la Dirección de Salud Ocupacional en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, responsables de la vigilancia epidemiológica. Otra sería incentivar en la provincia la construcción de laboratorios especializados en determinadas terminaciones de plomo en sangre y de mercurio en orina.